Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia, un pasaje muy famoso, probablemente el más famoso de la Biblia, o uno de los más famosos de la Biblia. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, a partir del versículo 1 en adelante. Cuando les diga de qué se trata ya lo van a sacar al toque. Es justamente la resurrección de Lázaro. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Si quieren me pueden acompañar en la lectura. Dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Versículo 11. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Atención con este detalle, que no es un detalle, ¿no? Marta va, pero María se queda en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: el Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado al pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera.
Y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Texto muy conocido, que no deja de tener siempre enseñanzas de distinta índole. Ahora, yo me quiero ir un poco a lo macro de los evangelios. Y si uno se pone a mirar los milagros que se dan en el Nuevo Testamento, no todos, pero sí la gran mayoría, y que se dan sobre personas particulares, están acompañados por algún tipo específico de actitud que el Señor requiere de parte de quienes iban a ser destinatarios de esos milagros. Esto no quiere decir que para que el Señor obre hay que hacer algo específico, no. Pero sí hay en estos milagros que se ven en el Nuevo Testamento, en muchos de ellos, o quizás en la mayoría, el Señor es como que requiere un acompañamiento, una actitud relacionada con provocar algo en ciertas personas. Es algo así como un dejar, un abandonar un estado, algo así como una actitud de fe que cambie una perspectiva de vida en la que el destinatario se encontraba. Es como si Jesús, además del milagro, les pidiera que tomaran una nueva posición de vida frente a lo que Él iba a hacer con ellos. Quiero leerles rápidamente. Tres ejemplos les voy a dar. Marcos 3, a partir del versículo 1. Dice, en otra ocasión entraron en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano quedó restablecida. Ahora este pasaje es muy interesante para hacer algo de empatía, de ponerse en el lugar de este hombre. En la cultura judía, aquel que tenía algún tipo de defecto era una persona despreciada, estaba marginada de la sociedad, era una persona indeseable. Inclusive ciertas enfermedades, como la ceguera, que vamos a ver un poco más adelante, y la lepra, eran consideradas una maldición, y el que tenía esta enfermedad era el maldito. Ahora, este hombre tenía un defecto físico, y hay algo también que tenemos que saber del contexto de esos tiempos en la cultura judía. Una persona con un defecto físico estaba marginado en la sinagoga, no podía servir en ciertos aspectos dentro del templo. Es decir, pongámonos en la posición de este hombre, con este defecto físico, una mano paralizada, una mano inútil, una mano que no podía mover. Este hombre tenía que estar siempre relegado del centro de la actividad del templo y además tenía prohibido mostrar su defecto. Había que taparlo. Ahora fíjense la actitud. Miremos la actitud. Jesús lo saca de la posición en la que estaba recluido y lo pone en el medio. Versículo 3. Ponte de pie frente a todos. Yo me lo imagino a este hombre escondido en un rinconcito en el fondo del templo, pero el Señor lo llama y lo pone en el medio. Hay un cambio posicional que es también un cambio simbólico. Lo saca de su reclusión y de su vergüenza y lo pone en el medio. Y no solo eso, sino que lo hace exponer su defecto, lo hace exponer su miseria. Extiende tu mano, le dice en el versículo 5. No solo lo sanó, sino que acá hubo una especie de desafío. Y lo desafió a salir de su estado de reclusión, de su estado de vergüenza. Lo desafió a una actitud de fe. Ahora yo me pongo en la posición de este hombre, dentro de esa cultura, con el defecto físico que tengo, en un rinconcito, que alguien me llame y me diga, ven y ponete en el medio, párate, extendé tu mano. Eso representa un desafío.
quizás el hombre podría haber dicho, no, la verdad que no me animo. No me animo a salir de acá. Si querés sanarme, vení acá al fondo y hacé algo, pero no me animo. Jesús tranquilamente podría haber ido hasta donde estaba el hombre. El Señor tiene que entender que... Pero el Señor le lanza un desafío. Vení acá, parate en el medio. Quiero poner otro ejemplo. Marcos también, capítulo 10, versículo 46. Pasaje conocido también. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Sentado junto al camino. Al oír, recordemos la posición de vida, ¿no? Mendigando, sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista, atención, y empezó a seguir a Jesús por el camino. Dos cosas. Versículo 49. Jesús mandó llamarle. Yo siempre me pregunto, ¿por qué lo manda a llamar? Es raro, ¿no? Es raro. Si un ciego nos está llamando, lo lógico sería que el que ve se acerca. No que el que ve le diga, bueno, vení vos. Es raro, ¿no? Versículo 48. Muchos lo reprendían para que se callara. Es decir, ¿por qué lo reprendían? Bueno, un poco lo hablé antes. El ciego era el maldito. El ciego no podía acercar, mucho menos a un rabino, a un maestro, ¿sí? A alguien considerado santo o considerado que tiene una relación con Dios. Un ciego no podía acercarse, no podía osar tocarlo, mucho menos un leproso. El ciego era el maldito, no podía acercarse, y el maldito está ahí, al costado del camino, mendigando y aislado. Ahora fíjense que este ciego, Bartimeo, tiene dos condicionantes. Primero, lo reprenden, le dicen que se calle. Y segundo, es ciego. Es decir, el ciego podría haber dicho, ahí Bartimeo podría haber dicho, pero no se da cuenta en el estado en el que estoy. Que se acerque él, soy un ciego, y encima toda esta gente me está diciendo de todo. Pero versículo 52 dice, versículo 49, ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Versículo 50, él arrojando su capa dio un salto y se acercó a Jesús. Es decir, esos dos condicionantes, Bartimeo los pasó por alto. Es como que acá de vuelta, el Señor le lanza el desafío y Bartimeo no duda demasiado. Se pone de pie y sale. Yo no sé cómo lo habrán guiado, le habrán dicho, se guiaba por el murmullo de la multitud, no sé, pero me lo imagino a Bartimeo ciego saltando y caminando como podía, olvidándose de todos los condicionantes que estaba teniendo. Ahora, larga la capa, se han hecho muchas prédicas, pero respecto a esto de la capa era para cubrirse muchas veces. Y lo único que se veía era la mano que salía y que mendigaba, que pedía limosna. No se podía mostrar la maldición a nadie. Lo interesante de este caso es que el Señor también no solo lo sana, no solo recupera la vista a Bartimeo, sino que lo saca de una condición de vida. Bartimeo estaba a un costado del camino, paralizado. Físicamente, van a decir muchos, sí, pero había una parálisis absoluta, espiritual, emocional, personal. El Señor lo saca de su estado de vida, un estado de parálisis, un estado de ceguera, estar a un costado de la vida. La vida te pasa, el que está al costado del camino, a veces yo cuando viajo veo a los que están en un puestito al costado de la ruta.
Y los autos pasan y se van de vacaciones o vuelven de vacaciones y la gente, y estos que están al costado, la vida les pasa. A Bartimeo la vida le pasaba y estaba al costado del camino y no podía intervenir, no tenía capacidad. Y sin embargo, ahora el Señor no solo le curó la ceguera, sino que lo saca de un estado de maldición. Y no solo lo saca de un estado de maldición y de estar a un costado del camino, sino que pasa a ser un caminante. Ya no está paralizado al costado del camino, ahora es un caminante. Y no solo es un caminante, sino que es un caminante con sentido. Ahora camina, pero sabe para dónde va, porque dice que lo sigue. Es decir, pasa a ser un seguidor del Señor. Último ejemplo. Evangelio de Juan 4, capítulo 4, versículo 46. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Qué respuesta, ¿eh? Fíjense que dice, cuando el hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo. Y Jesús le responde, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que muera mi hijo. Vuelve a tu casa. Tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo, que estaba bien. Bueno, un poco de contexto importante en esto. Un funcionario real, un oficial, dicen otras versiones, no era cualquier persona. Hay que tener en cuenta la época. Y en esa época, siglo I, Imperio Romano, los estratos sociales, los estatus, ¿sí? Los niveles estaban muy marcados, muy marcados. Un oficial, un funcionario real, podía exigirle a otra persona lo que sea que la otra persona estaba obligada a cumplir. Tenía un estatus superior y entonces podía exigirle lo que sea. Y desobedecer a un oficial real, a un funcionario real, desobedecerle, contradecirle en lo que sea, estaba penado y duramente, había un castigo muy duro. Ahora, vuelvo a lo mismo, versículo 47, fue a su encuentro y le suplicó, y Jesús le dice, ustedes no van a creer si no ven señales y prodigios. Una respuesta dura. Yo me imagino la multitud que estaba ahí mirando. Cuando Jesús le responde así, ven que viene un funcionario y dice, bueno, no le va a quedar otra a Jesús que tener que hacer lo que el funcionario pide. El funcionario que le pedía, el funcionario le decía, vení a mi casa y saná a mi hijo. Y Jesús le dice, ustedes no van a creer si no ven prodigios y milagros. Yo me pongo en ese momento y la multitud se habrá quedado expectante ahí mirando, diciendo, eso le contestó a este funcionario real, a este oficial, acá se pudre todo, habrán dicho. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Versículo 49, versículo 50, el Señor le dice, vuelve a casa, tu hijo vive. Esta respuesta también es, no voy nada, no voy, tu hijo vive. Ahora, el funcionario tranquilamente podría haber dicho, yo soy funcionario real, vos vas a bajar conmigo, vas a venir a mi casa, porque si no... Pero el funcionario tuvo que humillarse, someterse y confiar que lo que le decía el Señor era verdad y que en realidad el Señor no se lo estaba queriendo sacar de encima. Porque podría haber pensado, este hombre me quiere sacar de encima, pero a mí me va a sacar de encima que soy un funcionario real, que soy un oficial, que puedo exigirle a alguien lo que sea y va a tener que cumplirlo. Ahora, vemos en este caso que Jesús también saca del lugar a esta persona, de una estructura de vida, de una manera de verse a sí mismo, y lo lleva a otro. En este caso al revés. En los dos casos anteriores era sacarlos de un estado de maldición, de vergüenza, de autoconmiseración, de dolor, de tristeza, de penuria. Pero este es al revés. A este lo saca de un espacio de yo soy el capo, yo soy el que manda. Y hace que le tenga que rogar. Tiene que humillarse.
Ahora, cada milagro no era solo un milagro, en estos casos que vimos y en muchos más. No es solo el milagro, es un cambio de perspectiva. Es salirse de uno mismo y es moverse en pos de algo. Ese algo es la fe. Jesús no hacía milagros diciendo yo soy el mago y soy un mago, soy el mago mandrake, hago lo que sea. El milagro lo hacía no solo para librarlo de un mal, sino para transformar la existencia. Ahora, acá tenemos una primera enseñanza. Estos milagros que leímos, tanto el del hombre, el del hombre de la mano seca, Bartimeo y el oficial real, están acompañados por un desafío donde la persona está detenida en un espacio de vida o había asimilado una circunstancia o un estado de vida del que no podía salir. Lo había asimilado. El hombre de la mano seca o paralizada lo saca de su reclusión, estaba en un costadito, y lo pone en el centro. Al ciego, a Bartimeo, lo saca de un estado de mendicidad, de lástima, de maldición, y lo convierte en un seguidor de Jesús. Y al oficial real lo saca de un estado del lugar de yo soy el que mando, de el que dice algo y se obedece, ¿sí? De ser obedecido por su rango a humillarse. Si vemos el común denominador en estos milagros o cada milagro requirió de sus protagonistas un salirse, un moverse, un dejar de asimilarse a una circunstancia, porque a veces nos asimilamos a circunstancias en nuestras vidas. A veces nos asimilamos a circunstancias de maldición, nos asimilamos, nos acomodamos, aunque estemos incómodos, pero nos quedamos paralizados a circunstancias de maldición, circunstancias de lástima, circunstancias de reclusión. ¿Sí? ¡Ay, pobrecito de mí! Y ahí estamos. Y a veces el Señor pasa y nos desafía, pero no somos capaces de salirnos del camino, de ponernos en el centro o de humillarnos. Lo que buscaba Jesús era una transformación de vida en el carácter de la persona, enseñarle a vivir en una nueva dimensión de existencia. Y creo acá que hay un gran error que nosotros tenemos que asumir. Qué gran error pensar que el Señor solamente puede sanarme. Qué gran error. El milagro de Dios es para que cambie mi existencia. El milagro de Dios es para que cambie mi perspectiva de vida, para que cambie la estructura en la que yo me asimilé. No es para sacarme un problema. Por eso pensamos que el milagro de Dios es para sacarme un problema. El milagro de Dios no es para sacarme un problema o para que yo esté más cómodo. El milagro es para que me mueva, para que me desarrolle, para que me extienda, para que me amplíe, para que adquiera un nuevo sentido de existencia, un sentido de existencia diferente. Porque yo me imagino a cualquiera de estos que el Señor sanó, inclusive aquellos que sanó de enfermedades terribles, en algún momento se iban a morir o se iban a volver a enfermar. El Señor le dio un pase garantizado de que nunca más se van a enfermar. Y si no habían ampliado su sentido de existencia, si no habían pasado a una nueva dimensión, a un nuevo sentido de vida, ¿de qué les sirvió el milagro? ¿Cuántas personas fueron libradas, sanadas por Jesús, pero no terminaron aceptando el desafío de salir de su estado de reclusión, de su estado de existencia? Lo peor que nos puede pasar en la vida es que nosotros nos acomodemos a nuestras circunstancias. Lo peor que nos puede pasar en la vida es decir, bueno, yo estoy esperando morirme para irme al cielo. ¿Para eso murió Jesús? ¿Para eso te capacitó con dones, con talentos? Dios quiere que seamos productivos. No quiere que estemos al costado del camino, cómodos quizás, aunque estemos ciegos, cómodos, mendigando alguna bendición. No quiere que estemos excluidos en el templo, ocultando nuestras miserias, nuestras bajezas. O pensando que somos unos capos, que tenemos un estatus social superior y que nos va bien en todo. Hay una frase hermosa, que está en Éxodo 14, 15, que es cuando el pueblo de Israel está escapando de los egipcios y está el mar delante,
Y entonces empiezan a clamar. Y la respuesta del Señor es, ¿por qué clamas a mí? Le dice Moisés, ¿por qué clamas? Dile a mi pueblo que marche. Si hay algo que quiere el Señor es que estemos activos, productivos, que nos movamos. A veces estamos sentaditos esperando que el milagro caiga. Vuelvo al texto y terminamos. Marta y María esperaban que Jesús dejara todo y saliera corriendo. ¿Sí? Dejara todo al instante y saliera corriendo. Inclusive el modo en el que lo mandan a llamar es bastante manipulador. Fíjense, versículo 3. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. La Reina Valera 60 dice, el que amas está enfermo. Fíjense que es bastante manipuladora la forma en que lo llaman. Lo mandan a llamar, el que amas, tu amigo querido. ¿Sí? Como si el Señor no supiera que lo ama, como si el Señor no supiera que es su amigo querido. Hay algo así, ¿no? Ejercer una especie de presión, de una carga afectiva mayor de la que el Señor ya tenía por Lázaro. ¿Sí? Algo así como presionar a Dios. A veces queremos presionar a Dios, pero decide quedarse 2 días más. Digamos, el Señor es exactamente todo lo contrario de lo que esperaban de Él. Versículo 6, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Ahora, ¿por qué se queda 2 días más? Hay una parte, ¿no?, que el Señor dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. ¿Y por qué se queda 2 días más? Se queda 2 días más justamente por eso, porque los ama. Si el Señor se está tardando, es porque te ama. Si parece que se está tardando, es porque te ama. Versículo 21. Señor, le dijo Marta a Jesús. Fíjense qué interesante. El versículo 21 y el versículo 32. Las reacciones de las hermanas cuando se enfrentan al Señor. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso se lo dice Marta. ¿Qué le dice María? Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El reproche. ¿Sí? El famoso reproche. Yo sé que nosotros no hacemos eso, pero el famoso reproche. María encima parecía que estaba todavía más enojada que Marta, porque cuando se enteran de que Jesús está viniendo, María se queda. Yo imagino cruzada de brazos, enojada todavía, sin comprender por qué el Señor se tardó, por qué dejó morir a mi hermano, por qué dejó morir a mi amigo. Y a veces nos encontramos en circunstancias de vida en las que no comprendemos por qué se dan. Pero si yo creo en el Señor, si yo soy cristiano, ¿cómo puede ser? ¿Por qué permitió esto? Y nos ofendemos, y lo reprochamos, y nos enojamos, y nos paralizamos. Porque Marta salió, pero María se quedó paralizada, enojada. Y la escena de incomprensión que se ve, versículo 37, pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Ahora, yo quiero ponerme en esa escena, ¿no? Marta reprochándole al Señor, María reprochándole al Señor, los judíos que estaban ahí, la gente que estaba ahí también diciendo, este está llorando ahora, pero podría haber venido antes. Estamos en medio de una escena de reproche, de frustración, de enojo, de dudas, de tristezas. Ahora, en medio de esa escena, hay que ponerse en esa escena, en medio de esa escena, cargado de todas estas sensaciones tan negativas, llega el desafío del Señor. Y el desafío del Señor no llega cuando están Marta y María cantando cuán bello es el Señor. Llega en el momento de mayor dificultad. El desafío del Señor viene en el momento de mayor dificultad. Quiten la piedra, versículo 39. Quiten la piedra. Ahora, ¿por qué le pide que quiten la piedra? El Señor iba a resucitar un muerto. Podría, no sé, correrla, podría pulverizarla, podría mandar ángeles que la levantaran. Se lo pide porque es necesario que Marta y María salgan de esa estructura de vida que se habían armado. Salgan de esa estructura de pensamiento, de frustración, de enojo, de tristeza, de incomprensión. Todo eso les impedía ver la gloria de Dios. Versículo 39, Marta le dijo, objetó, Señor, ya debe oler mal, lleva 4 días ahí.
Y la respuesta del Señor es maravillosa. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Hay una parte de nosotros, con esto termino, hay una parte de nosotros que tiene que ponerse activa frente al obrar de Dios. Hay cosas que no podemos hacer nosotros, pero hay cosas que sí dependen de nosotros. Y lo que depende de nosotros es ponernos en una actitud de fe, en un dinamismo, en salir de la posición de comodidad, de creernos que las sabemos todas, o también de una posición de autoconmiseración, de lástima, de no puedo, soy un desastre. Versículo 43 dice, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. Esto también les toca a ustedes. No solo correr la piedra, sino también quitarle las vendas. Dios no quiere hacer magia con nosotros, quiere cambiar nuestro carácter. Dios no nos quiere ni chatos, ni paralizados, ni oprimidos por nuestras debilidades, ni parásitos espirituales. Dios quiere personas dignificadas que acompañen su propósito. Hay que salir de nuestro espacio de reclusión, mostrar nuestra mano, mostrar nuestro defecto, mostrar nuestro dolor, mostrar nuestro orgullo. Salir de ahí. Sacar la piedra es justamente tomar conciencia de que hay una nueva dimensión de existencia. No dejes de pedir por tu milagro, pero sí salí de tu parálisis. El Señor quiere verte activo y digno para que no solo recibas el milagro, sino que también cambie la perspectiva que tenés de tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por haber tenido la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias porque estamos acá, Señor, porque podemos pensar, reflexionar a la luz de lo que nos dice tu palabra. Y, Señor, queremos pedirte que nos saques de todo estado de reclusión, de vergüenza, de lástima, de parálisis, y que podamos, Señor, aceptar el desafío de movernos en una dirección, y esa dirección es en una actitud de fe. Señor, es verdad que no hay nada que nosotros podamos hacer para que vos obres, sino que lo haces de amor, de gracia. Pero sí, Señor, muchas veces requerís que acompañemos en una actitud de fe. Y, Señor, te pedimos que podamos ponernos en marcha, que dejemos de estar estáticos, que dejemos de estar a un costado del camino, que dejemos de ocultarnos y que podamos, Señor, ponernos en movimiento para entender, Señor, que no solo querés sanar nuestras vidas o darle solución a algunos de nuestros problemas, sino que querés llevarnos a una nueva dimensión de existencia, para que nuestra vida, a la luz del obrar de Cristo, tenga un sentido diferente del que hemos tenido hasta hoy. Señor, te pedimos que este sea nuestro desafío en lo que nos queda para poder, Señor, estar activos y no paralizados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.